Capítulo 359. No, entonces lo que sea uno. Comillas. Vas a pasar por todos estos. El rey mercenario persiguió con urgencia a Kale, que se dirigía hacia el centro del área que estaba llena de miles de libros. Parecía estar nervioso. Kale, recuerdo lo que me dijiste cuando me hiciste la oferta. Bad Aegis recordó las cosas que Kale le dijo la primera vez que se conocieron. Me pediste que te mostrara el directorio. El directorio no era un archivo que incluso el rey mercenario pudiera mostrar fácilmente a otros. Sin embargo, todavía trajo a Kale aquí, incluso actuando sigilosamente en el proceso. Había una sencilla razón para ello. Dijiste que necesitabas conocer la historia de la Estrella Blanca. Kale volvió la cabeza y miró hacia el rey mercenario. El rey mercenario se estremeció. Fue porque los ojos de Kale no parecieron humanos por un momento. Estaban fríos y sin emociones. Era como si estuviera mirando un objeto. Sin embargo, esos pensamientos desaparecieron rápidamente una vez que Kale comenzó a hablar. Kale no le había dado al rey mercenario mucha información sobre la Estrella Blanca. Sin embargo, llegó el momento de compartir algunos detalles. La Estrella Blanca es un reencarnador que ha pasado por muchas vidas durante aproximadamente 1000 años. Eso fue suficiente. Kale confirmó que la expresión del rey mercenario cambió antes de darse la vuelta y dirigirse hacia los registros. Bad simplemente miró fijamente la espalda de Kale. Solo volvió a sus sentidos y comenzó a hablar después de que el antiguo dragón le dio unas palmaditas en los hombros antes de pasar junto a él. El antiguo dragón se estaba acercando a Kale. Comillas. Eruhaven, Nim, ¿estás diciendo que la Estrella Blanca es alguien que murió repetidamente y nació de nuevo? Sí, se reencarnó una y otra vez. Eruhaven miró a Kale, que se detuvo frente a un escritorio y miró a su alrededor antes de continuar hablando. Por eso vinimos aquí a buscar registros sobre él. Debería haber dejado rastros en los continentes oriental y occidental durante sus reencarnaciones. Bad respondió rápidamente. Comillas. No hay forma de que no tengamos registros de un individuo tan fuerte. Sin embargo, los labios de Bad se abrieron y cerraron varias veces sin decir nada antes de dejar de dudar y continuar hablando. Sin embargo, es casi imposible encontrar rastros de él en estas decenas de miles de libros. Como el actual rey mercenario tenía el mayor conocimiento sobre estos registros que cualquier otro ser vivo. Cada libro tiene cientos de personas enumeradas. Es casi no realista pasar por cientos de miles de personas. Echó un vistazo a Ron Molan antes de continuar hablando. Por supuesto, tengo un buen conocimiento de todas las personas fuertes de los últimos 50 años. Esos se consideran la información actualmente en grabación. Ron Molan fue un ejemplo de un individuo fuerte del continente oriental cuyas huellas habían desaparecido. Por eso el gremio de mercenarios mantenía su registro bajo el estado de actualmente grabando. Comillas. Alrededor de 200 años podrían ser factibles, pero 1000 años es solo, Bad. Alguien lo interrumpió. Fue Kale. ¿Dónde está el primer disco? Ja. Bad suspiró a Kale, quien parecía listo para comenzar a mirar desde el primer disco. Rápidamente se acercó a Kale. Kale, ¿estás planeando pasar los próximos años aquí? Bad se estaba frustrando. No entendía por qué una persona tan inteligente elegiría un método así. Estoy seguro de que será útil buscar su pasado ya que la Estrella Blanca es un reencarnador. Sin embargo, hay registros de 1000 años. Bad tomó un libro de la estantería y lo abrió. Tiene el nacimiento, la fecha y la información general de cada individuo fuerte sobre sus vidas. Además, también registramos los poderes que utilizan. Cada libro tiene cientos de esos registros. Bad había sentido que se iba a asfixiar cuando se convirtió por primera vez en el rey mercenario y entró aquí. Estaba abrumado por la información. Al mismo tiempo, lo ayudó a comprender cómo el gremio de mercenarios pudo seguir siendo una fuerza poderosa en el continente oriental sin tener ninguna tierra propia. Tenían registros que eran tan valiosos como la tierra.
En algunos aspectos, este fue el poder más aterrador. Esa fue la naturaleza abrumadora de estos registros. Bud comenzó a señalar los problemas en los planes de Cale uno por uno. Incluso si comienzas a leer desde el primer registro, sería difícil recordar al primer individuo fuerte en el libro cuando solo hayas terminado un tercio. Incluso a una persona con buena memoria le resultaría difícil recordar la información de más de 30 personas. Con solo mirar 3 de los libros sería confuso recordar qué información pertenecía a quién. Además, ¿cómo planeas encontrar rastros de la estrella blanca? ¿Cómo podrás saber qué individuo fuerte fue la primera encarnación de la estrella blanca? Bud había olido bastantes aromas provenientes de la estrella blanca. Tenía una variedad de poderes antiguos como Cale, de modo que era difícil precisar todo con precisión. Además, Cale, no necesitas capturar rápidamente la estrella blanca. Lo que está tratando de hacer requerirá que un grupo de personas trabaje sin parar durante meses, no, años para lograrlo. Era imposible leer y recordar todos estos registros. Tuviste que dividir la tarea con otros. Bud entonces dijo lo que más lo confundió. Estoy seguro de que usted conoce este hecho más que nadie. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Cale tomó el libro que Bud sacó y pasó las páginas. SHHH. Las páginas que estaban rígidas como libros nuevos gracias a la magia de la preservación se volvieron rápidamente una por una. Bud, que estaba viendo esto, no pudo evitar hablar de nuevo. Cale Enituse, esto. Está bien para mí. Bud se estremeció. Él no era el único. El resto del grupo que estaba ocupado mirando el área se centró en Cale. Bud le hizo una pregunta al tranquilo Cale. Comillas. ¿Qué? ¿Qué acaba de decir? Es capaz de hacer lo que acabo de hablar. ¿Pero cómo? No huelo tal habilidad en él. Bud miró la sonrisa de Cale cuando Cale dejó de mirar el libro y se volvió hacia él. Primero, una semana. Cale tampoco planeaba quedarse aquí por mucho tiempo. Encontraré el primero dentro de ese tiempo. El individuo fuerte que creía que era la primera encarnación de la estrella blanca. Si encuentra el nacimiento y la muerte de esa persona, entonces solo necesitaba buscar la siguiente información basada en el momento de la muerte. El grupo de Cale conocía los poderes del asesino de dragones de la estrella blanca y los poderes antiguos. Por supuesto, Bud no conocía los detalles porque ninguno de ellos le había dicho todavía. El grupo de Cale tenía una cantidad decente de conocimiento sobre los poderes de la estrella blanca. Por eso fue posible encontrar la primera encarnación. Comillas. ¿Cómo? ¿Cómo encontrarás la primera encarnación? Cale se rió entre dientes mientras miraba a Bud que estaba parado allí con una expresión en blanco en su rostro. Era similar a las expresiones que tenía la gente cuando Kim Roxu se había despertado por primera vez. Matar o morir. Vivir o dejar vivir. La guerra entre monstruos y humanos. La guerra entre humanos y humanos. Era un mundo lleno de destrucción por todo eso. Kim Roxu estaba decidido a haber despertado una habilidad que era inútil en un mundo así, una habilidad que solo lo ayudaría en un mundo pacífico. Sin embargo, ese poder le permitió a Kim Roxu seguir viviendo sin morir. Respondió con confianza a la pregunta del confundido Bud. Echa un vistazo. Luego preguntó. ¿Dónde está? Bud se quedó allí en silencio durante un rato antes de señalar un lugar. El estante más interno. El primer libro en la parte inferior izquierda. Cale caminó hacia el lugar que Bud había señalado. Ese libro es el primer registro. Escuchó la voz de Bud que venía detrás de él mientras sacaba el primer libro de la estantería. Luego comenzó a pasar las páginas. Solo se podía escuchar el sonido de las páginas pasando. Cale se quedó allí leyendo. ¡Jo! Bud dejó escapar un grito ahogado ante las acciones de Cale. Sin embargo, hizo contacto visual con los demás antes de caminar hacia la estantería más interna también. Necesitaba ayudar a Cale. No podía quedarse allí sin hacer nada. Sin embargo, el grupo de personas que se dirigía hacia Cale tuvo que detenerse. Bud fue el primero en detenerse. Los siguientes fueron Eruhaven, Choyan, Ron y Beacrox.
Incluso los niños de 9 años en promedio se estremecieron. Solo escucharon el sonido de las páginas pasando. Por eso sentían que algo andaba mal. Cale estaba tranquilo. Estaba pasando las páginas en silencio. Esa fue la parte extraña. Bud no tuvo más remedio que preguntar. ¿Qué pasa con su velocidad? Al principio no parecía muy extraño. Cale pasaba las páginas a un ritmo razonable. Era como si estuviera leyendo una novela. Bud entonces se dio cuenta de que había sido extraño desde el principio. Cale lentamente pasaba las páginas cada vez más rápido. Parecía como si estuviera echando un vistazo antes de pasar la página. Bud incluso tuvo este tipo de pensamiento. No está repasando y recordando a fondo los detalles de cada individuo fuerte. Está simplemente hojeando rápidamente. Sin embargo, el sentimiento que Cale estaba emitiendo no parecía de esa manera. Parecía estar leyendo detenidamente. Cale. Cale levantó la cabeza después de escuchar a alguien llamándolo por su nombre. El antiguo dragón observó los ojos de Cale con una expresión extraña en su rostro. La expresión de Cale era la misma, pero sus ojos se sentían fríos. El antiguo dragón no pudo hacer muchas preguntas. Usó su memoria de todo lo que Cale había hecho como base para preguntar. Lo estás recordando todo, ¿verdad? No solo lo estás hojeando, en realidad recuerdas la información, ¿verdad? Cale respondió a la pregunta del antiguo dragón. Por supuesto. Cale respondió con su habitual indiferencia antes de reanudar la lectura. Sus ojos marrón rojizo miraron el texto dentro del libro. Pasó una página. La información de la página quedó grabada en su mente. La velocidad siguió aumentando. Bud solo podía observar a Cale en silencio. ¡Qué habilidad tan aterradora! Realmente pensó que esta habilidad era aterradora. Era diferente a la magia de fantasía, el aura destructiva e incluso los diferentes tipos de poderes antiguos. Esta habilidad era algo que no era visible. Era tan imperceptible que ni siquiera te dabas cuenta de que estaba usando una habilidad si no mirabas de cerca. No era una habilidad que pudiera matar a alguien, pero Bud pensó que esta habilidad era realmente la que haría más fácil matar o controlar a alguien. Todo quedaría registrado en la mente del usuario. Bud solo podía tragar saliva y mirar. Sin embargo, pronto escuchó a alguien caminar. Cale, Nim. Cale levantó la cabeza después de escuchar la llamada cautelosa. Choyan lo estaba mirando. ¿Qué es? Deseo ayudar. Choyan sonrió incómodamente a Cale, quien lo estaba mirando, y continuó hablando. Por supuesto, soy un lector lento y mi memoria no es tan buena, pero pensé que aún podía ayudar. Cale recordó algunos recuerdos de su pasado. Líder del equipo, Nim, puedo ayudar. No es hora de volver a casa. No, está bien. Como el infierno, está bien. No te espera tu hijo en casa. Vete a casa. Pero es más rápido y preciso para mí hacerlo. No necesitas hacer esta parte. Trasladó la conversación que tenía con uno de sus subordinados a un rincón de su mente mientras levantaba la mano. Luego señaló la segunda estantería. Creo que sería bueno mirar por allí. Era raro que Cale no diera órdenes detalladas. Sin embargo, Choyan sonrió y se acercó a la segunda estantería. Eruhaven y Beacrox lo siguieron. Ron se paró junto a Cale y solo lo miró. La mirada de Ron hizo que Cale inconscientemente comenzara a hablar. Comillas. ¿Qué es? ¿Te sorprende que tenga una habilidad como esta? Cale cerró la boca después de decir eso. Estaba pensando que dijo algo que no debería haber dicho. Escuchó a Ron responderle. Bueno, estoy seguro de que lo escondiste, joven maestro, Nim. Ron tenía una sonrisa benigna en su rostro mientras continuaba hablando. Tampoco es como si nos dijeras cómo reuniste todos esos poderes antiguos. El escudo, el rayo de fuego, la super rock, etc. Cale nunca le había explicado al grupo cómo había ganado todos estos poderes antiguos. Siempre simplemente desaparecía antes de regresar con un poder antiguo extra. Cale tuvo un pensamiento aleatorio de que sería frustrante tener un miembro del grupo como él.
El anciano continuó hablando mientras a Kale le resultaba aún más difícil decir algo después de tener ese pensamiento. Mirar los libros como los demás no es mi tarea. Ron continuó hablando con Kale de 20 años que lo miraba en silencio. Soy tu sirviente, joven maestro, Nim. Atender tus necesidades a tu lado es mi función. Ron luego se paró en silencio junto a Kale. Kale miró a Ron en silencio por un momento antes de volver al libro. Comillas. Supongo que ese es tu papel. Kale también se dio cuenta de cuál era su papel. Estaba pasando páginas rápidamente cuando escuchó otra voz. Yo, el gran y poderoso Raon Miru, puedo leer rápido. Mi memoria también es buena. Soy inteligente, genial y poderoso. Por eso yo también lo haré. Yo, aprendí a leer de Hans y del abuelo Ron. Yo también lo haré, ya estoy leyendo uno. Nuna, realmente eres increíble. Kale se rió entre dientes mientras escuchaba a los niños que tenían un promedio de 9 años. Sin embargo, la gran biblioteca de registros pronto se quedó en silencio. Solo se podía escuchar el sonido de las páginas que se pasaban. Kale luego escuchó a Beacrox hacer una pregunta. ¿Qué estamos buscando exactamente? Kale pensó en la estrella blanca. Reúna cualquier registro sobre individuos fuertes que usan los poderes de los Dragon Slayers o poderes antiguos. Una respuesta vino de otra persona. ¿Es ese poder el poder de los Dragon Slayers? Fue Bad. Se tocó la nariz mientras caminaba hacia la segunda estantería. La estrella blanca tenía un aroma único junto con el aroma de poderes antiguos. Entonces yo también debería ayudar. Bad pensó en la información que reunió sobre la estrella blanca a través de su olor y pasó una página. Sin embargo, hubo un sonido único durante el proceso. Era el sonido de las páginas pasando extremadamente rápido. Bad se imaginó a Kale convirtiéndose en un registro viviente mientras se concentraba en leer el registro frente a él. Asterisco. Ron gimió internamente. Esta era un área donde la temperatura se mantuvo todo el tiempo. No debería haber ninguna razón para que alguien sude. Movió su mano. El pañuelo en su mano aterrizó en la frente de alguien. ¿Por qué está sudando tanto? Ron Molan pudo ver a Kale que estaba sudando profusamente. La cara de Kale también se puso extremadamente roja. El área de almacenamiento de registros estaba fría, pero Kale se estaba calentando como si estuviera enfermo. Sin embargo, no se detuvo y continuó registrando la información. Había cerca de 10.000 libros de registro a sus espaldas como si fueran sus huellas. Capítulo 360. No, entonces lo que sea 2. Ron volvió la cabeza. Pudo ver al resto del grupo tirado en el suelo. Beacrox, Choyan y los niños que tenían un promedio de 9 años parecían especialmente cansados. Solo Eruhaven estaba todavía al lado de Kale y miraba un libro. Fue en ese momento. Alguien entró por la puerta de la biblioteca. Comillas. Ha pasado casi una semana. Fue Bad y Gis. Una semana. Ese era el tiempo que Kale había estado en esta área. Kale había estado leyendo los libros aquí mientras ahorraba la menor cantidad de tiempo para las necesidades. ¿Qué tal si te tomas un descanso? Bad pudo ver que Kale estaba leyendo incluso mientras hablaba. Sería exactamente una semana en unas 2 o 3 horas. Bad no tuvo más remedio que ser brutalmente honesto. No pudiste encontrar el primero al final. La primera encarnación. Todos empezaron a fruncir el ceño. Incluso el antiguo dragón dejó de leer el libro. Se dice que la estrella blanca se reencarnó durante unos 1000 años. Así fue como pudo crear al dragón mestizo que había vivido durante 900 años. Eso significa que la primera encarnación debería haber aparecido en el continente oriental hace unos 1000 años. Eruhaven ya había escuchado de Kale que la aldea Dragon Slayer estaba supuestamente ubicada en el Castillo de la Luz del continente oriental. En ese caso, existía una posibilidad extremadamente alta de que la primera estrella blanca se hubiera registrado en el directorio de individuos fuertes del continente oriental. También miramos 200 años después de eso por si acaso.
Sin embargo, no había nadie de quien sospecharan que fuera la primera encarnación. Por supuesto, miraron registros de personas que usaron poderes antiguos o los ganaron, pero no había nadie en posesión de poderes antiguos con suficientes poderes destructivos como la Estrella Blanca. Kale, piénsalo. Bud se acercó a Kale. La Estrella Blanca debe haber escondido sus poderes. Sobrevivió durante 1000 años fingiendo ser débil. Así evitó el directorio. Eso era lo que Bud había propuesto 3 días después de su llegada aquí. ¿No estás de acuerdo? Acabamos de enterarnos de que es un reencarnador o incluso de su aparición por primera vez en 1000 años. No creo que revisar el directorio nos ayude a conocer su pasado. Sin embargo, lo que Bud escuchó no fue la voz de Kale. SHHH, SHHH. Todo lo que escuchó fue el sonido de las páginas pasando. El rey mercenario también pudo ver la cara roja de Kale y el sudor en la frente y espalda de Kale. Loco bastardo. Terminó compartiendo sus sentimientos honestos. No se pudo evitar. El rey mercenario se había frotado los brazos que estaban cubiertos de piel de gallina con bastante frecuencia estos últimos días. Podía ver el camino que había recorrido el callado bastardo mientras leía. Podía ver la gran cantidad de estanterías detrás de Kale. Kale había leído todos los libros de estas estanterías. Una semana. Kale había leído 10,000 libros mientras que los demás habían logrado leer 2 o 3 como máximo. De hecho, parecía más bien que pasar la página era lo que más le estaba pasando factura a Kale. Es humano. Este no era el nivel de memoria de un humano. Nadie podría haber esperado que Kale Enituse tuviera tal habilidad. Sin embargo, Bud no podía entender por qué Kale estaba usando tal habilidad para una tarea tan inútil. Fue en ese momento. Humano. Podía ver a otros acercándose lentamente a Kale. Fueron On, Hong y Raon. Humano, no es agotador. Debería darte una tarta de manzana. Está sudando mucho. No puede volver a desmayarse. Los niños que tenían un promedio de 9 años deambulaban por Kale con expresiones de preocupación. Sin embargo, no pudieron acercarse a Kale. No podían acercarse fácilmente a Kale que estaba leyendo a pesar de que sudaba tanto. Humano. Sin embargo, Raon de repente cargó contra Kale. Kale había tropezado cuando extendió la mano hacia el siguiente libro. Su cuerpo comenzó a caer hacia adelante. Kale estaba a punto de desmayarse mientras todo su cuerpo se quemaba. Humano, humano. Joven maestro, Nim. Ron apoyó al tambaleante Kale. Todos se sorprendieron al ver a Kale tropezar por primera vez desde que llegaron aquí. Bud hizo lo mismo también. Bud podía ver a Kale mirándolo mientras estaba allí apoyado por Ron. Esa mirada hizo que inconscientemente dejara de caminar. Fue una mirada escalofriante. Era una mirada extremadamente fría que era contraria a la cara de Kale que estaba roja por el calor y llena de fatiga. Esos ojos miraron a Bud cuando empezó a hablar. También hay registros de los reyes mercenarios pasados. Bud asintió con la cabeza y respondió. Por supuesto, también somos personas fuertes. Bud pudo ver que Kale comenzaba a sonreír en ese momento. Parece que no hay nadie aquí que sea sospechoso de ser la Estrella Blanca. Ya te lo dije. Bud pensó que Kale se había rendido y continuó con un tono preocupado. Así que descansa un poco ahora. Tienes que pensar en el futuro. ¿Por qué una persona inteligente como tú haría algo tan útil? El rey mercenario. Kale interrumpió a Bud. Rey mercenario. ¿Qué pasa con eso? Bud preguntó de vuelta. ¿Y el rey mercenario? No está ahí. La sonrisa de Kale comenzó a ensancharse mientras miraba a Bud. Pensó que había descubierto la identidad de este directorio. El directorio tenía un registro de la mayoría de las personas fuertes en el continente oriental. Sin embargo, la persona que más debería haber estado en este directorio no estaba aquí. El primer rey mercenario. Kale pensó en la persona que debería haber sido más fácil de registrar para el gremio de mercenarios cuando crearon el directorio, pero no se incluyó. No hay registro del primer rey mercenario. Bud se puso sombrío después de escuchar eso. Se sintió como si le hubieran golpeado en la nuca.
No era algo en lo que hubiera pensado hasta ahora. Comillas, quizás. Había registros de Bad y los otros reyes mercenarios. Kale respondió rápidamente. El primer rey mercenario. ¿Quién era él? ¿Qué poderes usó? La sonrisa de Kale se volvió brillante. Siento que él es la estrella blanca. ¿Por qué mi intuición me dice eso? La estrella blanca habría salido al mundo después de destruir su aldea y matar a su familia y amigos. No importa lo fuerte que fuera ese bastardo, habría estado solo. Habría necesitado algún tipo de base. También habría necesitado un trabajo que pudiera comenzar fácilmente en su situación. Ser mercenario. Ese era un trabajo que cualquiera podía hacer. Fue especialmente fácil para una persona fuerte construir una base a través de él. Lo más importante es que no había necesidad de sacar a relucir su pasado ni de descubrirlo. Y este directorio no tenía registro alguno del primer rey mercenario. La estrella blanca. Si ese bastardo intentaba esconderse. ¿Dónde están los registros del primer rey mercenario? La mirada de Kale se centró en el actual rey mercenario y los libros detrás de él. No está aquí. Bad no pudo ocultar su sorpresa. No está ahí, realmente no está aquí. Las pupilas de Bad comenzaron a temblar mientras miraba a Kale. No hay absolutamente ninguna información. El título del primer rey mercenario y su nombre están aquí, pero eso es lo único aquí cuando el sistema del gremio de mercenarios que creó todavía está aquí después de 1000 años. Bad finalmente se dio cuenta de la extraña situación. Un hecho tan obvio que ni siquiera había pensado mucho en ello resurgió en su mente. Había buscado esta información antes. Cuando me convertí por primera vez en el rey mercenario. Me pareció extraño. El primer rey mercenario fue el único cuyos poderes y detalles de su vida no se registraron aquí. Bad se echó el pelo hacia atrás después de sentir frustración y una sensación de claridad. Por eso yo me puse en contacto con la biblioteca de la ciudad y las bibliotecas de todo el continente oriental y pedí información sobre el primer rey mercenario. Kale, que estaba tranquilo a diferencia del agotado Bad, preguntó de vuelta. Usted preguntó, y... Bad dejó escapar una risa ahogada. ¿Sabes qué información tengo? Aunque era un maestro de la espada y el rey mercenario, a Bad siempre le habían gustado los libros desde que era joven y disfrutaba buscando y pensando en cosas. Esta era la información que tal persona había encontrado sobre el primer rey mercenario. El gran rey mercenario que creó la gran facción que logró sobrevivir en el continente oriental mientras muchos reinos se levantaron y cayeron durante 1,000 años. Él era el modelo a seguir para todos los mercenarios y los mercenarios no dudaron en actuar en su nombre. Bad se burló mientras continuaba. Eso es todo lo que encontré. Esa fue toda la información sobre el primer rey mercenario en todo el continente oriental. Sin embargo, tenían todos los demás registros del comienzo del gremio de mercenarios. Comillas. Pensé que era así porque era un héroe de leyendas. Miró a Kale que sonreía con expresión cansada y continuó hablando. Él lo hizo a propósito. ¿Quién sabe? Kale le devolvió una breve respuesta. No lo sé, no sé si el primer rey mercenario es la estrella blanca o no. Todavía no tengo ninguna prueba definitiva. Sin embargo, Choyan intervino en ese momento. Basta con sospechar, el primer rey mercenario es alguien que apareció de repente en el mundo. Choyan tenía una sonrisa extraña en su rostro. Bad tuvo la sensación de que había algo de tristeza en esa sonrisa. Kale le dio una palmada en el hombro a Choyan y respondió. No importa si alguien aparece de repente en el mundo. Algo así puede suceder. La sonrisa de Choyan desapareció mientras miraba hacia Kale. Sin embargo, Kale estaba mirando a Bad y los demás mientras continuaban hablando. Sin embargo, el hecho de que no haya absolutamente ninguna información sobre la historia de esa persona desde ese momento es definitivamente sospechoso. Choyan pudo ver a Kale girar la cabeza para mirarlo. Recordó lo que Kale le había dicho antes. Fue durante la batalla del territorio en Ituse contra el reino de Paerun. Es tu turno. Había algo que yo pudiera hacer. Usa todas tus fuerzas.
Comillas sencillas. ¿Es esta la nueva historia de la que hablabas? Choyan recordó de repente la respuesta de Kale a su pregunta. Lo recordaba claramente. Sí, es tu historia la que escribirás aquí. Choyan lentamente comenzó a sonreír. Los ojos de Kale luego se movieron naturalmente hacia Bad. Adicionalmente, la mente del rey mercenario era un desastre debido a la historia sobre la estrella blanca y el primer rey mercenario. Sintió un extraño escalofrío después de ver a Kale tratando de decir algo más. Por eso dijo algo primero. No creo que te hubieras pasado toda la semana averiguando esto sobre el primer rey mercenario. Bad tragó saliva antes de continuar. Correcto. Eso es algo que podrías haber descubierto en 100 años de registros, pero pasaste toda la semana leyendo miles de libros de registros. ¿Por qué hiciste eso? Los demás estuvieron de acuerdo con la pregunta y miraron hacia Kale. Podían ver que Kale todavía estaba sonriendo. Creo que lo que estaba a punto de decir responderá a esa pregunta. Kale había continuado leyendo los registros incluso mientras tenía esta sospecha sobre el primer rey mercenario. Fue porque lo encontró extraño. Se sintió como si algo estuviera apescado. ¿De verdad crees que este es solo un espacio para mantener los registros de personas fuertes? Un espacio con récords sobre los fuertes individuos del continente oriental. Sí, solo si, la estrella blanca realmente fuera la que iniciara este directorio. Entonces, ¿por qué ese bastardo necesitaba dejar un registro de los individuos fuertes del continente oriental? ¿Por qué era esto necesario incluso si tenía el deseo de fortalecer al gremio de mercenarios? El dragón Slayer final. ¿Temería el humano más fuerte a otros individuos fuertes? Esa pregunta fue lo que hizo que Kale revisara los registros durante toda la semana. Empecé a ver estos registros y todo el directorio bajo una luz diferente. La estrella blanca. Una de las cosas que había hecho hasta ahora. Y un registro de las muchas personas fuertes del continente oriental. Estos dos hechos se unieron en la mente de Kale para crear una narrativa. Se dice que los humanos tienen una suerte celestial si logran encontrar un solo poder antiguo. Aparentemente, eso es lo difícil que es encontrar poderes antiguos. Eruhaven dejó escapar un grito ahogado. Él parecía haberse dado cuenta de algo también. Hay registros de los individuos fuertes que revelaron los poderes antiguos que tenían. Kale cerró los ojos. La información registrada voló por su mente. Era algo que se podía pasar por alto al escuchar que era un récord de personas fuertes. Los poderes antiguos no eran la principal fuente de fuerza de la mayoría de las personas. Sin embargo, la información sobre ellos se incluyó en estos registros de 1000 años. Kale no los había leído todos, sin embargo, este sería el único lugar con tanta información sobre los poderes antiguos en los continentes occidental y oriental. Adicionalmente, abrió lentamente los ojos. La forma más fácil de obtener un poder antiguo. Bad de repente sintió que se le erizaba el pelo. Consiste en matar al usuario y recogerlo antes de que desaparezca. Bad abría y cerraba los puños repetidamente. Sus manos estaban a punto de entumecerse por haberlas apretado durante demasiado tiempo. Kale luego le hizo una pregunta. El primer rey mercenario podría colarse aquí si estuviera vivo hoy, ¿verdad? Kale sonrió mientras señalaba a Bad. ¿Cómo lo hiciste tú? Si la estrella blanca fuera el primer rey mercenario, se habría colado aquí para verificar la información. No necesitaba venir a menudo. Solo necesitaba venir tal vez una vez cada 10 años o tal vez incluso 20 años. Solo necesitaría venir a buscar información sobre las personas que poseían los poderes antiguos que necesitaba. Ja ja ja. Bad pensó que podía decir por qué Kale estaba sonriendo. Tenía escalofríos pero, curiosamente, siguió riendo. Pareció entender finalmente. Bad respondió rápidamente. La estrella blanca está tratando de obtener mi poder antiguo. La estrella blanca carece actualmente solo del atributo tierra de los 5 atributos naturales. Si tuviera mi poder antiguo y estos registros, sería mucho más fácil para la estrella blanca encontrar ese atributo de poder antiguo de la tierra. Es por eso que
Por eso trató de matarme. Por eso también está tratando de que ARM se trague al gremio de mercenarios. La estrella blanca que no había aparecido durante 1,000 años ya no se escondía. Lentamente se estaba mostrando a sí mismo. Porque él también siente una sensación de urgencia. Esta vez fue Bad quien señaló a Kale. ¿Por qué apareciste? La estrella blanca nunca habría visto a alguien como Kale antes. Necesitabas suerte celestial para obtener poderes antiguos. Sería asombroso si alguien tuviera 2 poderes, pero este bastardo tuviera más de 5. También tenía el poder antiguo del atributo de la tierra que quería la estrella blanca. Ese bastardo probablemente esté pensando que solo tiene 2 opciones: matarte y obtener el poder antiguo del atributo de la tierra, o ser asesinado. Bad pensó que podía decir por qué Kale estaba sonriendo. Abrió la boca para hablar. Está entrando en pánico. Hiciste que el bastardo se pusiera ansioso. Kale estaba sonriendo a pesar de que todo su cuerpo estaba cubierto de piel de gallina. Montar en la línea de la vida y la muerte era algo que Kim Rock-soo y Kale habían estado haciendo durante más de 15 años. Abrió la boca para hablar. Su voz tranquila fluyó. Sí, justo como nosotros. La estrella blanca estaba en un estado de urgencia al igual que ellos. Cada uno necesitaba matar al otro. Capítulo 361 No, entonces lo que sea 3. El silencio llenó la biblioteca. Ninguno de ellos podía empezar a hablar fácilmente. 1000 años. Solo pensar en el flujo de eventos durante ese largo período de tiempo les estaba dando dolores de cabeza. Bad y Kale se miraban el uno al otro. Bad soltó una breve carcajada. Necesito algo de alcohol. Luego se dejó caer al suelo. Se sentía frustrado. Fue una hipótesis. Era una hipótesis que la estrella blanca podría ser el primer rey mercenario. Necesitaba verificar si esta hipótesis era cierta. Sin embargo, tenía la extraña sensación de que ese era el caso. ¡Maldición! Bad se agarró el pelo con ambas manos. Fue difícil para él reprimir la ira y la frustración que se acumulaban en su interior. ¡Maldición! Nadie podía decir nada mientras lo miraba. Fue en ese momento. .. Alguien respiraba con dificultad. Joven maestro, Nim. Ron, que estaba apoyando a Kale, miró el rostro de Kale. La cara de Kale estaba roja por el sobrecalentamiento, su cuerpo estaba cubierto de sudor y su respiración era pesada. Ron miró cómo el cabello rojo mojado de Kale estaba pegado en la cara de Kale y se lo entregó a su hijo, Beacrox. Beacrox ayudó a Kale a sentarse lentamente en el suelo. Luego inclinó la espalda hacia una estantería. Humano. No. Raon y Hong se acercaron a Kale. Onya estaba cerca de la pierna de Kale y lo miraba. Los ojos de Kale estaban medio cerrados mientras inhalaba y exhalaba. Parecía extremadamente débil. Esto me está volviendo loco. Bad se cepilló la cara con ambas manos después de ver la condición de Kale. No había verificado el estado de Kale porque estaba muy sorprendido por la hipótesis. No podría haber ignorado la condición de Kale porque la historia que compartió era muy importante. Eruhaven mojó una toalla y se la entregó a Ron, quien cuidadosamente limpió el sudor de la frente de Kale. Kale continuó respirando mientras sentía la toalla fría en su mejilla. Hacía calor. Maldición. Kim Rock-soo, usuario de habilidades de grado 1. Registro fue la más conocida de sus habilidades. Todo su cuerpo, comenzando por su cabeza, se calentaba cada vez que usaba esta habilidad. Sin embargo, su mente estaba clara. Los efectos secundarios fueron leves en comparación con las otras habilidades que nublaron la mente de una persona por el uso excesivo. Cerró los ojos. Necesitaba organizar la información reunida en su mente. Kale, Nim, te llevaré afuera. Choyan se acercó a Kale, que tenía los ojos cerrados. Sí, terminemos el resto afuera. Eruhaven estuvo de acuerdo con Choyan. Choyan trató de llevar a Kale, que estaba sentado tranquilamente allí.
Beacrox agarró a Kale por los hombros para ayudar a Choi-an. Mi asterisco da. Bad, que estaba viendo esto, tenía una sonrisa en su rostro mientras maldecía. No tenía otra opción porque estas personas que definitivamente estaban más frustradas que él se estaban moviendo con los siguientes pasos en mente. Bad también se puso de pie. No podía simplemente sentarse aquí ahora mismo. Se acercó al grupo de Kale y comenzó a hablar. Usemos magia para irnos, ya que está bien si nos atrapan. Era importante utilizar esta instalación sin que nadie se diera cuenta, sin embargo, la vida de una persona era más importante. Signo de cierre de exclamación. Entonces yo, el gran y poderoso dragón, usaré magia de teletransportación. Yo también ayudaré. Raon pareció estar de acuerdo con Bad mientras movía sus patas delanteras hacia adelante como si se estuviera preparando para lanzar un hechizo. Bad se acercó a él. Raon, Nim, te daré las coordenadas. Muy bien, adelante, dime las coordenadas, rey mercenario amante del alcohol. Sí señor, las coordenadas son. Fue en ese momento. No hay necesidad. Era una voz baja que venía junto con un suave sonido de respiración. Fue Kale. Bad inconscientemente comenzó a levantar la voz. Oye, mira tu condición antes. Hace calor. Kale ignoró a Bad y continuó hablando. Las acciones de Kale que siguieron hicieron que Bad se sintiera ansioso. Comillas, ¿qué estás haciendo? Bad preguntó, pero Kale lo ignoró. Fue molesto responder. Las manos temblorosas de Kale comenzaron a moverse lentamente. Luego comenzó a desabrochar los botones de su camisa uno por uno. Necesitaba deshacerse de este calor en su cuerpo. Hace calor. Kale estaba murmurando que hacía calor mientras continuaba desabrochando sus botones. Bip bip. En ese momento sonó una fuerte alarma dentro de la biblioteca. Bad se apartó de Kale. Humano. Las patas del dragón negro que parecían listas para lanzar magia de teletransportación de repente tenían un dispositivo de comunicación por vídeo en su lugar. Estaba brillando en rojo. Humano. Es el príncipe heredero. El dispositivo de comunicación por vídeo personal de Kale solo brillaba en rojo cuando el príncipe heredero Alberu Crossman estaba llamando. Raon echó un vistazo a la condición de Kale antes de continuar hablando. Humano. El príncipe heredero está llamando. Debería decirle que vuelva a llamar más tarde. Bad también miró hacia Kale antes de comenzar a hablar. Estoy bien incluso si conecta la llamada. De todos modos ya decidimos usar magia. Pero tu condición es, Kale no parecía estar en condiciones de aceptar una llamada en este momento. Sin embargo, Kale acarició a Raon Onihong en la cabeza antes de comenzar a hablar. Conéctalo. Kale también tenía algo que decirle al príncipe heredero. Joven maestro, Nim. Te ayudaré, Kale, Nim. No hay necesidad, casi terminó. Kale negó con la cabeza hacia Ron y Choi-an. Maldición. Se estaba molestando porque tenía calor. Sin embargo, Kale se sintió bastante aliviado cuando se desabrochó los botones. No podía desabrocharse los botones ni subirse las mangas frente a sus subordinados cuando era Kim Rock-soo, sin importar cuán caliente y sudoroso estuviera. No quería mostrarles las cicatrices de su cuerpo. No es como si fueran algo de lo que estar orgullosos. Simplemente asustaría a las personas que estaban haciendo el mismo trabajo que él. Kale miró su cuerpo que ahora era visible y comenzó a pensar. Esto es bonito. Este cuerpo no tenía cicatrices. Incluso si lo hiciera, el corazón de la vitalidad los eliminaría rápidamente. Eso era bueno. Las cicatrices también eran registros. Registros terribles. Sería mejor si esos desaparecieran. Solo causaría dolor a los que miran y también a los que están cerca. Humano, lo conecté. Kale, que se estaba desabrochando los botones, miró hacia adelante después de escuchar la voz de Raon. Podía ver el dispositivo de comunicación por vídeo y la pantalla flotando sobre él. Un rostro familiar apareció en la pantalla. Naturalmente, fue el príncipe heredero, Alberu Crossman. Alberu, que vestía un atuendo más majestuoso de lo habitual, comenzó a hablar. ¿Qué estás haciendo? Su tono fue extremadamente casual.
El rostro majestuoso de Alberu comenzó a fruncir el ceño. ¿Has estado bebiendo? Su expresión parecía estar diciendo que Kale estaba haciendo todo tipo de tonterías ahora. No se pudo evitar. El príncipe heredero nunca había tenido a nadie que respondiera a su llamada con la cara roja mientras se desabrochaba la camisa. Eso solo era posible para alguien que estaba tan borracho que no le importaba el respeto o la etiqueta. Decidiste volver a tus viejos días de basura alcohólica. ¿Cuánto bebiste que tu cara se puso tan roja y tu cabeza está llena de sudor? De repente dejó de hablar. Luego comenzó a fruncir el ceño por una razón diferente. ¿Qué hiciste esta vez? Alberu podía ver a todos los miembros del grupo de Kale. Se veían bien, podía ver que solo Kale estaba extremadamente rojo. Usaste un poder antiguo. ¿Y quién es esa persona que lleva gafas? Ese es el rey mercenario. Bad y Alberu miraron a los ojos a través de la pantalla. Bad comprendió de inmediato quién era tan pronto como Raon dijo, es el príncipe heredero. Es un placer conocerla, Alteza. Mi nombre es Bad Illis. Soy el rey mercenario. Su tono era respetuoso pero estaba erguido. Aunque no tenía ningún territorio propio, era el representante de una de las principales facciones del continente oriental. El rey mercenario tampoco se inclinó fácilmente ante los reyes del continente oriental. Encantado de conocerte, soy Alberu Crossman. La auto-presentación de Alberu fue breve. Creía que bastaba con revelar su nombre. Su nombre debería ser conocido por los jugadores poderosos de los continentes oriental y occidental. Escuchó la voz de Kale en ese momento. Actualmente estoy revisando el directorio del gremio de mercenarios. El directorio. ¿Por qué? Alberu estuvo confundido por un momento antes de que sus ojos se nublaran. Vio la mejor complexión de Eruhaven e inmediatamente respondió a su propia pregunta. Parece que fue a buscar información sobre la estrella blanca. Por eso a Kale le resultó fácil tratar con Alberu. No había necesidad de explicarle las cosas en detalle. Tiene usted razón, Alteza. Revisé los registros del directorio. Kale luego explicó con calma todo lo que aprendió revisando los registros. Y eso es todo. La hipótesis de que la estrella blanca podría ser el primer rey mercenario. La hipótesis de que el directorio podría ser realmente un registro de poderes antiguos. La expresión de Alberu se veía pesada después de escuchar todo eso. Kale Enituse. Sus ojos se dirigieron hacia el cansado Kale. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Las comisuras de los labios de Kale se elevaron lentamente. Por eso fue divertido trabajar con el príncipe heredero. 7 días y aproximadamente 9,889 libros de registro. Kale cerró los ojos. Le temblaban los párpados. ¿Qué es eso? Esa es la cantidad de libros que leí. ¿Qué? Alberu finalmente logró ver la estantería en la que Kale estaba apoyado, así como las numerosas estanterías detrás de él. Continuó con una voz fría y sin emociones. Obtuve información de 9,889 de 45,788 libros en total. Kale todavía tenía los ojos cerrados. Sin embargo, numerosos registros pasaron por su mente como páginas de un libro. Había un total de 31 personas con poderes antiguos en esos 9,889 registros. Se determina que 29 de ellos han fallecido. 4 de ellos tenían atributos de agua, 9 tenían atributos de viento, 6 tenían atributos de fuego, 1 tenía atributos de madera y 11 tenían otros atributos. El rey mercenario Bad inconscientemente tragó saliva. Kale era el único que podía hablar en este momento. El primer registro de alguien usando un poder antiguo fue sobre Liseter, una arquera. Nació hace aproximadamente 962 años en la parte norte del continente oriental. Murió hace 901 años a la edad de 61 años. Tenía un poder antiguo de atributo viento. Hace calor. Kale se sentía acalorado. Sin embargo, no dejó de hablar. Segundo, Chaaru, un espadachín. Nació hace 954 años en una isla del sur. Murió hace 930 años a la edad de 24.
Tenía un poder antiguo de atributo agua. Y el tercero. Bad se rozó el dorso de la mano. La 17ª persona, Elsren, un lancero. Nacido hace 781 años en una ciudad libre. Murió hace 740 años a la edad de 41. Tenía un poder antiguo de atributo fuego. El 18, tenía la piel de gallina en todo el cuerpo. Kale estaba diciendo a todas las personas dentro de los 9,889 libros que leyó que tenían un poder antiguo. La voz confiada de Kale, que continuó sin dudarlo, le hizo creer que Kale no estaba fanfarroneando. La 31ª persona, Inkter, un luchador. Año de muerte desconocido. Poder antiguo de atributo agua. Kale miró hacia Alberu después de mencionar al último portador de poder antiguo antes de ver a Alberu comenzar a hablar sin ninguna vacilación. Recopilaré registros de personas con poderes antiguos en el continente occidental. Las comisuras de los labios de Kale comenzaron a subir de nuevo. El príncipe heredero parecía lleno de incredulidad. Sin embargo, él también tenía la piel de gallina en todo el cuerpo como Bad. Leyó 9,889 libros y memorizó toda la información. Loco bastardo. Un bastardo totalmente loco estaba frente a él. Por eso el príncipe heredero añadió sin rodeos. ¿Qué es tan gracioso? El príncipe heredero también sintió que era fácil trabajar con Kale. Necesito recopilar información sobre poderes antiguos, pero parece que ustedes deben hacer lo contrario. El cuerpo de Bad se estremeció en ese momento. Kale miró hacia Bad. Suspiro. Bad dejó escapar un suspiro antes de empezar a hablar. Parece eso. Si la estrella blanca fue el primer rey mercenario, era muy probable que se hubiera infiltrado sigilosamente en este lugar muchas veces. Por eso necesitaba tomar una decisión. Maldición. Alberu se estremeció. No fue porque el rey mercenario gritó de repente. Comprendió por qué Bad se sentiría tan frustrado. Había una razón diferente por la que se estremeció. Maldición. No puedo decirlo mientras estoy sobrio. Clic. Abrió una botella de alcohol. El rey mercenario luego comenzó a traquetear. Kale entendió la mirada que Alberu le estaba dando. ¿Dónde encontraste a una persona así? Eso parecía ser lo que decía la mirada de Alberu. Bad 1 disparó una botella entera antes de empezar a hablar. Este lugar. Sí, este lugar. Parecía estar gritando para sí mismo. Lo haremos volar. Bad miró hacia Kale y siguió gritando. Lo haremos para que la estrella blanca no pueda venir aquí. Vamos a mover el directorio y volar este lugar. Jajajajaja. Entonces no podrá encontrar el directorio en el futuro incluso si quiere hacerlo. Jajajajaja. Se reía de una manera refrescante. Jajajaja. Explóralo. Destruir todo. Kale apartó la mirada de Bad con expresión estoica. Bad no se equivocó. Si la estrella blanca realmente fue el primer rey mercenario, entonces fue una buena dirección mover el directorio y volar este lugar. No tiene sentido que yo, el rey mercenario, vaya a destruir el primer edificio del gremio de mercenarios y este lugar de almacenamiento de registros, sollozó, pero tengo que hacerlo. Bad luego miró hacia Kale y continuó hablando. ¿Quién lo hará si yo no? La estrella blanca conocía los poderes del grupo de Kale. Especialmente conocía los poderes antiguos de Kale, así como las fortalezas de los principales individuos fuertes como Choyan y Eruhaven que se mostraron en la guerra pasada. Rápidamente se daría cuenta de que Kale estaba en el continente oriental si veía el más mínimo rastro de su grupo. Necesitaba evitar eso. Bad tenía sentimientos encontrados acerca de destruir este edificio del gremio de mercenarios con sus propias manos, pero no tenía otra opción. Fue en ese momento. Lo destruiré. Kale se estremeció. Había una persona que puso una toalla fría en la mano de Kale y lo miró. Kale se secó el sudor de los brazos con la toalla antes de empezar a hablar. Ron. Ron, su sirviente. Ron era el que estaba dando un paso adelante para destruir el edificio del gremio de mercenarios y este lugar de almacenamiento de registros. Joven maestro, Nim. Le sonrió a Kale. Nunca he estado en primera línea. Habrá alguien que me conozca.
Ron y Beacrox nunca habían luchado en el frente durante la guerra del continente occidental. Además, no están muertos todos los miembros de ARM que se dieron cuenta de que era un sirviente. Los miembros de ARM que se dieron cuenta de su identidad y le hicieron perder el brazo habían muerto durante la batalla combinada con las ballenas. Solo era conocido como el sirviente de Kale para aquellos que no conocen bien a Kale. Joven maestro, Nim. Ron no solo había estado jugando en el continente oriental durante este tiempo. Se entrenó una y otra vez durante este tiempo. No solo afiló su espada, sino que se había afilado y entrenado para golpear los corazones de sus enemigos. Creo que es un buen momento para hacerlo. Finalmente llegó el momento. Había llegado el momento de que él se pusiera al frente y ayudara a Kale. Adicionalmente, creo que es un buen momento para revelar el regreso de la familia Molan. Era hora de usar el fuego dentro del que Kale había ayudado a encender. La mayor parte del continente oriental conocía la batalla de ARM contra el gremio de mercenarios. Pero, ¿y si apareciera una variable inesperada? No era necesario que hubiera muchas variables. Todo lo que se necesitaba era una daga pequeña pero afilada que nadie esperaba. Molan, ARM y el gremio de mercenarios. La casa Molan sería la daga. Hagamos de esta una batalla a 3 bandas. Ayudarían a sacudir el equilibrio de poder en el continente oriental. Ron continuó mirando a Kale mientras agregaba. Hijo, estoy en lo cierto. Beacrox respondió con una expresión estoica. Sí, lo eres, padre. Kale pudo ver que la sonrisa benigna había desaparecido del rostro del anciano para revelar una sonrisa fría. Los ojos de la cara que estaba llena de arrugas y la cabeza llena de canas ardían apasionadamente. Él está de acuerdo conmigo, joven maestro, Nim. Su voz era cálida. Kale le devolvió la sonrisa. Este viejo vicioso pero inteligente. Claramente podía decir que una de las razones por las que Ron había dado un paso al frente era por Kale y los demás. Ron era en quien Kale podía confiar más que nadie en este momento. Ron, no era tu deber permanecer a mi lado. Eso es lo que estoy haciendo. Kale comenzó a reírse de la respuesta de Ron. Personas similares se han reunido. Alberu empezó a quejarse. Príncipe heredero, estás sonriendo así de nuevo. Tienes una sonrisa malvada en tu rostro. Mostrémoslo a la estrella blanca. Alberu dejó de sonreír lentamente después de escuchar el grito de Raon. Capítulo 362 No, entonces lo que sea 4. Oye, príncipe heredero, ¿por qué dejaste de sonreír? Raon Miru, el grande y poderoso, también aprenderá esa sonrisa. Entonces se lo mostraré a la estrella blanca. Raon frunció las comisuras de los labios mientras trataba de imitar las sonrisas de Kale y el príncipe heredero Alberu. Sin embargo, ni la maldad ni un aura majestuosa salieron de sus labios temblorosos debajo de esas mejillas regordetas. Simplemente se veía lindo. Ejem. Las comisuras de los labios del príncipe heredero se hundieron por completo. Fue porque vio al antiguo dragón mirándolo con una expresión extraña detrás de Raon. Hubo una voz que rompió el extraño silencio en ese momento. Por cierto. Fue Bad Igis. Había sacado y bebido otra botella antes de comenzar a sonreír. Usamos magia. Bad señaló el dispositivo de comunicación por vídeo. Estoy bastante seguro de que la sede central del gremio de mercenarios es un caos ahora mismo. Parecía estar hablando tranquilamente de ello como si fuera asunto de otra persona. El rey mercenario no está ahí. El mago de mayor grado tampoco está allí. También saben que los miembros de ARM se están escondiendo y vigilando la sede central. En medio de todo eso. Gulp. Un trago de alcohol desapareció en el cuerpo de Bad. En medio de todo eso. Se les informa que se detectó magia aquí. Y ni siquiera está en el medio del túnel que se dirige hacia este lugar. No, en lugar. Señaló con ambos brazos para señalar la biblioteca. Se detectó magia en el centro de la biblioteca. Una infiltración como esta nunca ha ocurrido en la historia del gremio de mercenarios. Es una situación muy urgente. La botella se colocó en el suelo. Bad volvió su mirada hacia Kale.
Amigo, ¿qué harías si fueras miembro del gremio de mercenarios? Kale respondió con calma. Se volverían locos y cargarían aquí. Traerán a todos los que puedan. Agarrarán todas y cada una de las armas que puedan encontrar. Alberu intervino en ese momento. ¿Fue algún lugar donde no pudiste usar magia? Alberu pudo ver al borracho mirando a Bad sonriendo y asintiendo con la cabeza. Sí, Su Alteza, ese es el caso. Todos pronto cargarán aquí pronto. Jajajajaja, tupe. Maldito bastardo. Alberu no podía decir eso en voz alta ya que tenía que mantener su comportamiento como príncipe heredero y solo pensaba eso en su mente. Si fuera la fuerza completa de la sede central del gremio de mercenarios podría considerarlos como lo mejor de lo que el gremio de mercenarios tiene para ofrecer. Y todos ellos se iban a sorprender y vendrían aquí. La sonrisa desapareció lentamente del rostro nervioso de Alberu, pero comentó casualmente sobre la situación. Entonces supongo que puede empezar ahora. Su mirada se dirigió hacia un lado. La batalla a 3 bandas que mencionaste. Ron sonrió e hizo contacto visual con el príncipe heredero. Tiene razón, Alteza, es un gran momento para anunciar el regreso de la familia Molan. Estoy seguro de que los miembros de ARM notarían que las fuerzas centrales del gremio de mercenarios se movían y las seguirían. Bad miró hacia Ron y comenzó a reír aún más fuerte. Todos están tan tranquilos incluso después de que dije que cargarán después de 15 minutos. No puedo decir si soy el único normal o si todos ustedes son anormales. Aunque ambas opciones significaban que todos los demás eran anormales, nadie estaba prestando atención a lo que Bad estaba diciendo. Todo el mundo estaba demasiado tranquilo. Kale fue el que estuvo más tranquilo. Había confirmado que su cuerpo se estaba enfriando y se estaba abrochando la camisa. Beacrox soltó a Kale y comenzó a hablar. Pero no dijiste que solo el rey mercenario sabe cómo llegar aquí. Jejeje. Beacrox pudo ver al rey mercenario mirándolo y riendo. Comillas sencillas. Se volvió loco. Eso era lo que estaba pensando mientras miraba a Bad que se reía. Al rey mercenario no le importó y dijo lo que tenía que decir. No sabes por dónde nos arrastramos. Beacrox se dio cuenta de que ya no era necesario preguntar. La primera sucursal del gremio de mercenarios, el edificio de madera de 3 pisos, estaba encima de esta gran biblioteca. Bad también había dicho algo más al presentar este lugar. Y esa área explotará si alguien intenta infiltrarse en ella usando cualquier tipo de poder. La mirada de Beacrox se dirigió hacia su padre Ron y Kale. Kale se puso de pie y comenzó a hablar. Entonces, vendrán en 10, no, 5 minutos ahora. Para ser específico, no podrán cargar en esta área. Estarán vigilando la choza con la entrada del túnel o estarán estacionados sobre esta ubicación. Eso es lo que les dije a los jefes que hicieran en el pasado. Para ser más específicos, la mayoría de los miembros del gremio de mercenarios se dirigirán hacia el primer edificio de la rama del gremio. Ellos llevarían a propósito a los miembros de ARM allí. En cuanto a los miembros restantes, los individuos más fuertes en la sede central que no sean el rey mercenario y el mago de mayor grado evitarán a los miembros de ARM y se dirigirán sigilosamente a la choza con la entrada del túnel. Maravilloso. Ron puso una sonrisa de satisfacción. Se acercó a Bad que estaba tirado en el suelo junto a su botella de alcohol, y le ofreció la mano. No te preocupes por eso y déjamelo a mí. Bad agarró a Ron del brazo y se puso de pie. Escuchó una voz tan cálida como el viento durante la puesta de sol en un día de primavera en ese momento. Lo destruiré correctamente. Un gemido salió de la boca de Bad. Empezó a murmurar al mismo tiempo. ¿Cómo trasladaremos todos estos registros? Aunque parecía estar hablando solo, sus ojos estaban enfocados en un lugar. Kale se rió entre dientes después de ver hacia donde miraban los ojos de Bad. Es peculiar pero inteligente. La mirada de Kale siguió a la de Bad hasta el mismo lugar. El antiguo dragón con cabello de oro blanco al final de sus miradas comenzó a hablar lentamente. ¿Quieres que lo mueva a mi dimensión espacial? Decenas de miles de libros.
El antiguo dragón podía moverlos fácilmente a su dimensión espacial o a cualquier lugar que quisiera en un corto período de tiempo. Haré la mitad. La dimensión espacial del gran y poderoso Raon Miru es amplia. Hay mucho espacio allí, incluso con todas mis tartas de manzana. Raon agitó las alas y dio a conocer su presencia. Fue en ese momento. Wii-wing. El techo. Todos miraron hacia arriba. El sonido no procedía de la biblioteca. La alarma venía del techo grueso. Esa alarma se extendió lentamente por la biblioteca. Ellos están aquí. Todo el mundo centró sus miradas en Bad. Parece que los miembros del gremio están aquí. No había forma de que la alarma se disparara cuando los miembros del gremio de mercenarios hubieran llegado. Se dispara una alarma y notifica a esta ubicación si hay personas que ingresan al área alrededor del edificio de madera sin permiso. Entrar sin permiso. Solo hubo una respuesta. Parece que los miembros del gremio trajeron correctamente a los miembros de ARM aquí. ARM. Significaba que ARM vino con los miembros del gremio. Bad empezó a sonreír. Su sonrisa se convirtió en la señal. Ongun. El maná negro comenzó a fluctuar alrededor de Raon. Las partículas de oro blanco brillaban silenciosamente junto a Eruhaven. Kale los miró a los dos antes de tomar el dispositivo de comunicación de vídeo frente a él y mirar a su alrededor. Choyan, On y Hong estaban detrás y al lado de Kale. «Lo volarás ahora mismo». Kale miró a Alberu en la pantalla y respondió. «Por supuesto». Dio una respuesta simple antes de hacer una pregunta. «Por cierto, Su Alteza». «¿Qué pasa?» «No sé si debería hacer esta pregunta cuando estamos tan ocupados». Continuó la voz tranquila de Kale. «¿Por qué me contactaste?» «Ja». Alberu dejó escapar un profundo suspiro. No podía creer que este punk finalmente le hubiera preguntado qué necesitaba. El resto de los nobles del reino de Rohan respondieron a sus llamadas con miedo o con anticipación. Sin embargo, este punk frente a él parecía considerar a Alberu como un vecino molesto. Sin embargo, Alberu aún dijo lo que tenía que decir. Su voz estaba tranquila. Podría aparecer una revuelta en el Imperio Mogoru. Kale comenzó a hablar después de unos segundos de silencio. Disculpa. ¿Qué dijo él? ¿Qué podría pasar que? El Imperio tiene bastante territorio. Algunos de los miembros restantes de la familia real supuestamente están fortaleciendo sus fuerzas junto con los nobles que los siguen. Parece que podrían crearse 3 o 4 facciones. El emperador y el príncipe imperial del actual Imperio Mogoru estaban en prisión, dejando la corona abierta para que la tomaran. Ser Rex, el santo Jack y la maestra de la espada Hana. Los 3 estaban en la capital del imperio en el palacio y estaban tratando de aumentar lentamente su influencia. Sin embargo, no había forma de que la realeza restante simplemente se sentara y les permitiera hacer lo que quisieran. El príncipe heredero Alberu miró a Kale con una sonrisa extraña. ¿Por qué finges estar sorprendido? ¿No esperabas que sucediera todo esto? Alberu pudo ver que Kale comenzaba a sonreír. Él respondió sin dudarlo. Tomó demasiado tiempo. No sabía que tardarían tanto en construir sus facciones. Parece que tendré que visitar el imperio. Correcto. Parece que tienes que ir allí y ayudar a Ser Rex. Kale y Alberu. Los dos se miraron y empezaron a sonreír más. Ser Rex, los gemelos dios del sol, Kale y Alberu habían estado esperando este momento. De lo contrario, ¿por qué solo se habrían centrado en resolver los problemas en el imperio? Me pondré en contacto con usted después de destruir todo aquí, Alteza. Muy bien, diviértete destruyendo cosas. A Kale y Alberu no les importaba el rey mercenario Bad Igis, que los miraba con una expresión de desconcierto en el rostro. Haré la mitad. Soy grandioso y poderoso y puedo hacer todo, pero te dejaré hacer la otra mitad, abuelo. El aire alrededor de Raon continuó fluctuando hasta que el maná negro dejó el lado de Raon y salió disparado hacia los libros. Dices algunas cosas divertidas, pequeño. El antiguo dragón chasqueó los dedos y las luces de oro blanco desaparecieron. Y como un resultado. Bad solo podía ver ahora las estanterías vacías.
Miró a los demás que no se sorprendieron en absoluto con aún más sorpresa. A Kale no le importó cuando le pidió a Raon que hiciera algo. Por favor, haznos invisibles. Lo tengo, humano. La magia de Raon se dirigió hacia Kale, On, Hong y Choi-an. Kale se vio a sí mismo volviéndose invisible a partir de sus pies y comenzó a hablar. Volveré a llamarle, Alteza. Lo que sea. Por cierto, Su Alteza. El príncipe heredero que estaba a punto de finalizar la llamada miró hacia Kale. ¿Por qué estás vestido así hoy? Hoy no hay ningún evento oficial, ¿verdad? Ah. El príncipe heredero miró su ropa antes de responder la pregunta. Los nobles centrales han estado tratando de trepar lentamente últimamente. Supongo que la vida ha vuelto a ser soportable. Kale pudo ver a Alberu sonreír con la sonrisa que Raon llamó malvada. Necesito limpiar un poco. Kale no preguntó qué implicaba esa limpieza. Tenía la sensación de que no debería preguntar. Sus instintos eran correctos en este caso. Sí señor, por favor trabaje duro. Bueno, no planeo dañarlos o matarlos. Clic. Terminó la llamada. Como de costumbre, Alberu fue quien lo puso fin. Maldición. Kale intentó llevar las últimas palabras de Alberu a un rincón de su mente. Había gente que pasaba junto a él mientras hacía eso. Eran Ron y Beacrox. Padre. Ron se volvió hacia su hijo después de escuchar su voz. Su hijo Beacrox, que había llegado al continente occidental a una edad temprana, no había aprendido de él ninguna habilidad de asesino. Ron no se las había enseñado a Beacrox a propósito. Este había sido el caso en el continente oriental antes de la masacre de la casa Molan. Debería haberle enseñado habilidades de asesino a su hijo de inmediato si planeaba pasarle la casa Molan. Sin embargo, Ron le había dicho a su hijo que entrenar su cuerpo era lo primero y le enseñó las artes de la gran espada. Debo haberlo sabido. Ron pensó que finalmente había descubierto por qué había actuado de esa manera. No quería hacerlo. No quería pasar la familia a su hijo. Ahora, su hijo usaba sus artes de gran espada más que sus habilidades de asesino o sus habilidades de tortura, pero cocinaba más que cualquier otra cosa. Ron pensaba que era un alivio. Por eso Ron miró a su hijo, que era un joven sano a diferencia de su antiguo yo, con preocupación y comenzó a hablar. En estos días sería bueno tener un chico malo que solo golpea a los malos. Beacrox empezó a sonreír. Creo que es apropiado. Es apropiado para la familia Molan. Ambos tonos y sonrisas parecían similares. Por eso eran familia. Raon, Nim. Ron llamó a Raon y señaló el techo. Ese fue el comienzo. Asterisco asterisco asterisco. Esto me está volviendo loco. Silencio. Uno de los miembros del equipo de individuos más talentosos del gremio de mercenarios se calló después de escuchar el comentario de su líder. El líder lo miró y comenzó a hablar. Comillas. Trajiste la cola correctamente, ¿verdad? Sí señor, lo siguieron bastante bien. El líder se calmó un poco después de escuchar que los miembros de ARM los habían seguido correctamente. Sin embargo, su corazón latía salvajemente. Ellos no estaban aquí. El rey mercenario y el mago de mayor grado no estaban aquí. Las dos personas que podrían llamarse jefes del gremio de mercenarios no estaban aquí. Alguien estaba invadiendo el directorio del gremio de mercenarios en ese momento. El antiguo edificio de madera de 3 pisos. La primera sucursal del gremio de mercenarios. Los miembros del gremio de mercenarios que rodeaban ese edificio estaban extremadamente nerviosos. Líder cree que fue ARM. Comillas. No hagas suposiciones precipitadas. El líder hizo que el miembro no difundiera ningún rumor. Es ARM, pero ARM estaba ocupado vigilándonos. ¿Quién podría ser? Aunque había callado al miembro, la mente del líder era un desastre. Ya había estado pensando que ARM y el gremio de mercenarios comenzarían a luchar lo suficientemente pronto. Pero el directorio se infiltró en ese momento. Fue una situación terrible. Líder. Se dio la vuelta después de escuchar a su subordinado llamarlo. Refuerzos. Los miembros del núcleo se habían apresurado tan pronto como escucharon la alarma.
Ahora podían ver a otros miembros corriendo. Todos los mercenarios en Resting City, ciudad del descanso, parecían haber aparecido, ya que muchas personas corrían con sus armas. Será mucho mejor una vez que lleguen. El líder tenía una expresión ansiosa en su rostro mientras daba una orden. Todos estén alerta y fortalezcan el perímetro. Sin embargo, no pudo terminar su oración. Bajó la cabeza. Miró al suelo. Estaba temblando. El suelo temblaba. Y la causa de ese temblor fue... ¡maldición! El líder pudo ver el edificio de madera de 3 pisos. Empezó a gritar. Todos retrocedan. Debajo del edificio de madera. El directorio se almacenó a decenas de metros bajo tierra. Estaba seguro de que el temblor comenzaba desde allí. Sin embargo, ese temblor venía a través de esa gran distancia y hacía que el suelo temblara. «Mudeit ahora mismo». El líder gritó a todo pulmón y apartó a 2 subordinados junto a él. No fue el único en hacer esto. «Esquívenlo». Había personas vestidas de negro que salían corriendo del edificio de madera. Estos eran los miembros del ARM que habían seguido a los miembros principales del gremio de mercenarios y se escondieron sigilosamente dentro del edificio. El gremio de mercenarios y ARM. Sucedió cuando ambos grupos de personas empezaron a correr por sus vidas. ¡Bang! Una gran explosión sacudió el área. Entonces lo vieron. Vieron a 2 personas dispararse desde el suelo y aterrizar ágilmente en el techo del edificio de madera que se desmoronaba. Era un hombre de pelo blanco y un hombre con una gran espada en la mano.